Muy buenas tardes a los participantes que están conectados con nosotros el día de hoy. Desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría, les damos una cordial bienvenida. Es para mí un honor presentar a la expositora del día de hoy, la doctora Ada Rodríguez de Onel, especialista en patología clínica con gran experiencia en la labor asistencial administrativa, docente en la Universidad Mayor de San Marcos. Ella tratará el tema, el laboratorio y la calidad de las muestras. Queda con ustedes la doctora Rodríguez. Puede empezar, doctora. Muchas gracias. A ver. Este tema, cuando me lo ofrecieron y está dirigido a la comunidad, y es la primera vez que me dirijo a la comunidad, me permitió ver el laboratorio desde el punto de vista de usuario. ¿Qué sabemos del laboratorio? Que es una ciencia en la que la tecnología tiene tanto avance, como se los voy a mostrar, que hay N análisis que van a lograr que tengamos un diagnóstico más preciso. ¿Y qué tiene que ver acá la calidad? Vamos a decir que esta premisa, la calidad de la muestra es igual a la calidad de los resultados. Obvio, eso es fácil de entender, pero ¿por qué tenemos entonces muestras que no tienen la calidad necesaria? Recuerden que si la muestra no tiene la calidad que se requiere, ni los mejores trabajadores expertos en laboratorio, ni la mejor tecnología, ni los mejores reactivos podrán ya resolver el problema de la calidad. Repito, la calidad de la muestra es igual a la calidad de los resultados. Entonces, voy a darles un panorama general, ¿no? ¿Cómo lograr que tengamos esta estrella que signifique que hemos logrado tener una buena muestra? Hay 5 aristas y más o menos voy a mostrarles dónde queda cada quien. La primera, pues, somos todos los trabajadores de salud, los médicos, las enfermeras, las técnicas de laboratorio, los tecnólogos médicos, los técnicos de laboratorio, el personal administrativo y todo lo demás, cuidando hacer lo mejor para nuestros pacientes. Entonces, aquí estamos todos los trabajadores de salud con sus diferentes conocimientos y con sus diferentes responsabilidades. Luego acá tenemos a una mamá que viene en busca de recuperar la salud de su niño, pero les voy a hablar que no siempre se hacen los análisis para recuperar la salud, sino que se hace para cuidar esa salud y que no la perdamos. Entonces acá tenemos al grupo del paciente, en este caso niño, que él solo no va a poder cuidar su muestra, sino su tutor o su familia. Obviamente, como estamos en un hospital pediátrico, pues tenemos al niño de diferentes edades. Pero si habláramos en general, vamos a tener como paciente que él mismo se va a cuidar y va a cuidar su muestra a las personas adultas. Entonces, tenemos personas aquí y tenemos personas acá. Estas personas son las que lograrán que todo lo demás se lleve a cabo con calidad. Entonces, esta persona va al hospital y el doctor, ¿no es cierto?, le va a dar una solicitud de análisis. Entonces, entramos al mundo de las pruebas, de los análisis. Laboratorio, como les dije, tiene un crecimiento exponencial. No podrán creer ustedes que en el mundo, ¿no es cierto?, hay disponibles más de 28.500 análisis, desde los más simples hasta los más complejos. Entonces, esto, por ejemplo, nos obliga a decir que cada tipo de análisis va a requerir su propia calidad. Vale decir a qué hora lo tomo, cómo lo tomo, si va a requerir ayuno o no, si van a hacer 3 muestras seriadas, etc. Entonces, esta punta de la estrella tiene que ver con la gran cantidad de análisis que tenemos a la fecha. ¿Para qué tenemos esa cantidad de análisis? Para llegar a un diagnóstico preciso. ¿Y para qué queremos un diagnóstico preciso? Para lograr un tratamiento preciso. Y no solo eso, el diagnóstico preciso nos llevará inclusive a hacer una asesoría, tratar a los contactos, una asesoría no solo de manejo de ese caso, sino cuando el caso fuera genético,
hacemos la asesoría genética para que esa pareja viera su futuro reproductivo. Entonces, repitiendo, personal de salud, paciente y su familia, más de 28,000 análisis que van a ponerlo un poquito más complejo, esto que les voy a ir explicando. Y la otra arista es, si ya tengo tantos análisis, tengo que tener tantos materiales para lograr tomar las muestras. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un frasco para orina 24 horas. Acá tenemos, a veces las mamás preguntan, ¿por qué me sacan tanto? Porque con la tapita lila vamos a hacer el hemograma, con la tapita celeste vamos a hacer el perfil de coagulación, con la tapita amarilla vamos a hacer los análisis bioquímicos, etcétera, etcétera. Aquí vamos a tener todos los contenedores, todos los materiales para tomar las muestras de heces que tienen su paletita, para las orinas, para los urocultivos, obviamente que tiene que ser estéril, y si el niñito todavía no controla esfínteres, vamos a tener su bolsita colectora. Entonces, repitiendo, personal de salud, los pacientes y su familia, la gran cantidad de análisis, todos los materiales que se van a requerir para lograr que esta calidad no se pierda en ningún momento. Y finalmente, una vez que ya tengo la muestra, lo voy a entregar, como en este caso, por ejemplo, las que lo hacen los propios familiares o las técnicas de enfermería, si es que están hospitalizados los niños, ¿no es cierto? Tenemos la orina acá, las heces y también el pudor. Estas son las muestras más frecuentes que los familiares o el propio paciente tiene que recolectar. Y el otro gran grupo es la toma de muestras de sangre. Ahora, ¿de quién depende que se cuide la calidad? ¿De la mamá que está sorprendida, preocupada de lo que le pasa al niño? No, esta total responsabilidad la tenemos los que trabajamos en laboratorio. Entonces, ¿cómo lograr que todo esto vaya por buen camino? Vamos a irlo explicando. ¿Qué se sabe? Los resultados aportados por el laboratorio clínico permiten alrededor del 70% de las decisiones que el doctor va a tomar para manejar ese caso. Ahora estamos hablando ya de medicina de laboratorio. ¿Por qué todo esto? Porque realmente la tecnología ha avanzado demasiado. Acá les traigo un ciclo de una prueba de laboratorio. Ustedes confían en nosotros. Recuerden que esta charla es para la comunidad. Y en la comunidad, obviamente, podemos estar inclusive cualquier trabajador de salud que no tiene por qué saber todo esto que está pasando alrededor de un análisis de laboratorio. Entonces, tenemos al paciente que es nuestro motivo, ¿no es cierto? Acá lo tenemos. Entonces, el paciente va a ser visto por un doctor, lo va a examinar, va a saber la historia clínica y va a solicitar análisis, ¿no? Luego, en este pase ya tiene el familiar o el paciente tiene la solicitud de análisis, que como le he puesto acá, son los pacientes, sus familiares o los trabajadores de salud, están actuando a este nivel. Piden los instructivos, se les enseña cómo hacer las cosas y ellos se tienen que involucrar. Y luego también tienen que llegar preparados para la toma de muestra. Una vez que se tomó la muestra, sigue el proceso ya para hacer el análisis en sí, luego la validación de los resultados y finalmente el doctor lo recibe para tomar ¿qué cosa? Una decisión. Entonces, el mundo del laboratorio empieza en la mente del doctor para tratar de resolver este caso que le preocupa, sigue todo este ciclo y finalmente esto que él pidió en una solicitud de análisis se convierte en un resultado que le va a dar información para tomar decisiones. Entonces, aquí estamos con estas dos ideas, ¿no? ¿Por qué el médico pide esos análisis? ¿Por qué? Les debo decir que el médico envía al paciente al laboratorio por una sola razón. Necesita información objetiva para tomar decisiones correctas. ¿Por qué objetiva? El doctor ya presume, ya tiene su presunción diagnóstica, él ha estudiado para eso.
pero gracias a la tecnología le vamos a dar el dato exacto, una información objetiva, no porque los laboratoristas y los que trabajamos con la tecnología sepamos tanto, sino porque la tecnología ha avanzado de tal modo que gracias al COVID pues hemos aprendido inclusive que hay el PCR en tiempo real, que podemos ir estudiando las variantes, que la nueva mutación, etcétera, etcétera. De mucho hemos aprendido con el COVID, el mundo del laboratorio, ¿no? Entonces, repito, ¿por qué se incluye el laboratorio? Porque el médico necesita esa información objetiva para tomar decisiones correctas. Entonces, pero hay otra cosa muy importante. El laboratorio es importante no en la detección solo de enfermos, sino de enfermedades que pueden estar en la etapa preclínica. Y esto es lo más importante. Por ejemplo, el niño tiene una hernia, lo van a operar, pero necesitamos hacerle análisis prequirúrgicos. Una persona se embaraza, tenemos que hacerle el control prenatal para saber cómo está el estado general de esa señora que está gestando. Luego tenemos análisis dentro del control de niño sano para evaluar, obviamente, como que tiene anemia, pero que no, la piel no me lo permite definir, entonces le piden la hemoglobina y vamos a decir sí, está sano, o detectamos precozmente el riesgo de que quizá ya tiene una anemia, ¿no? Otro es el control en los preventorios. Aquí, por ejemplo, ofrecen análisis para hacer detecciones tempranas, por ejemplo, del cáncer de colon, del cáncer de cuello uterino, etcétera, etcétera. Inclusive los análisis para las personas adultas de mayores que son del sexo masculino para hacer el dosaje de su PSA específico, ¿no? Controles prevacacionales. Muchas instituciones controlan a sus trabajadores y detectan precozmente algo que todavía no sentía, pero que ya tenía el agente causal dentro de su cuerpo, sea infeccioso o no, estaba en periodo de incubación, o en el caso de la diabetes, por ejemplo, se hacen estos controles prevacacionales cuando se le toma una glucosa. Antes se sabía que 5 años antes uno ya es diabético químico, vale decir que me hago la glucosa basal y yo puedo decir, uy, ya soy diabético químico. Ahora se ha ampliado. Imagínense que uno ya está sufriendo los efectos deleterios de la diabetes cuando ya nos informan de que 10 años antes ya uno es diabético químico. Entonces, ¿cómo no hacer el descarte? Yo me siento, entre comillas, bien, pero ya tengo mi glucosa normal como una señal de que próximamente se va a hacer evidente la diabetes con polifagia, poliuria, polidipsia. Recuerden que uno puede tener una enfermedad y no todavía sentirla. Por eso se dice que el laboratorio es importante en la detección, ¿no es cierto?, de enfermedades, no en la búsqueda de decir, ya estás enfermo. ¿Eso quién lo ve? Estábamos hablando en verde todo lo que es la etapa preclínica. Ahora les voy a mostrar la etapa clínica. Entonces, ya, controles prevacacionales. ¿Qué pasa con nuestros pequeños pacientes? Hay el programa de tamizaje neonatal para enfermedades metabólicas en un programa nacional. Esto lo vamos a ver después y cómo una mala muestra nos puede impedir llegar a un diagnóstico de una enfermedad que el niño lo tiene pero que aún no se manifiesta. Si lo detectamos a tiempo, vamos a evitar las complicaciones. Hay otros tamizajes, eso me va a parecer que les va a gustar, porque tenemos que cuidar a nuestro niño que nace dándoles la oportunidad de un diagnóstico muy, muy precoz. Entonces se puede tamizar enfermedades infecciosas, inmunodeficiencias primarias, no cuando diga, sí, este niño tiene inmunodeficiencia primaria porque tiene 10 neumonías al año. No, se puede detectar cuando nace. Se puede hacer diagnósticos preimplantacionales en caso de que se requiera una fertilización in vitro. Se puede hacer diagnósticos prenatales a través del laboratorio y de la tecnología en un niño que aún no ha nacido.
Y como les decía, se puede hacer estudio de los portadores o contactos. Ahora vemos la parte en rojo. Este es el grueso de la población y esta es la gente que ya acude porque ya se siente mal. Ahí el doctor sí busca la causa de la enfermedad, ¿no es cierto? Y pide análisis específicos, ¿no es cierto?, para cada enfermedad. Esta es la máxima diferencia. Mientras que acá, por ejemplo, en el tamizaje neonatal se tiene que hacer a todo recién nacido para encontrar aquel que tiene lo que yo trato de demostrar y hacer el diagnóstico muy precozmente, ¿no? Vamos a ir creciendo en esto. Entonces, en todas las etapas de la vida se puede hacer tamizajes. Por ejemplo, ya les he dicho el tamizaje de cáncer de colon, el tamizaje del cáncer de próstata, el tamizaje, perdón, el tamizaje que hacemos cuando nos hacemos nuestro Papa Nicolau, etc. Entonces, el laboratorio, pues, como les digo, ha avanzado tanto que uno puede ver la citometría de flujo, el PCR en tiempo real y todo lo demás. Para los que recuerdan a nuestro maestro, un gran investigador, el doctor Serpa, es una señal de que desde esos tiempos ya la tecnología iba en un increciendo increíble, ¿no es cierto? En esos tiempos se sabía que había 26,000 y picos de análisis. Hoy se reconoce que tenemos más de 28,500 análisis, los cuales nos permiten tener el diagnóstico preciso. Estoy repitiendo, ¿preciso para qué? Para dar un tratamiento preciso. Y eso es lo que todos queremos. Si no se pudiera dar el tratamiento, por lo menos se llega a decir que esa familia es portadora de tal o cual patología, ¿no? Entonces, con estas generalidades ya vamos a decir lo que veníamos hablando, que tenemos, aquí dice muestras. Tenemos que tomar muestras de sangre, orina, heces, esputo, hisopado nasofaringio y orofaringio. ¿Se acuerdan que a todos nos tomaron en los tiempos del COVID? Muestra de sudor, de aliento, de saliva, de secreción faríngea para otro tipo de gérmenes, sobre todo para cuando queremos hacer diagnóstico de problemas locales, hacemos secreción faríngea, líquido seminal, uñas, cabello, etc. Estas muestras son tomadas por el familiar o paciente o el trabajador, ¿no es cierto? Esto que está en verde es el que toma el familiar o el paciente mismo, o si el niño está hospitalizado, el técnico de enfermería. Orina, heces y esputo. La sangre es el más común de las muestras que se requieren para una serie de análisis y todo lo demás ya en forma más específica. Por ejemplo, ¿a quiénes le sacamos el sudor? A los niños que tienen la sospecha de fibrosis quística. Pues hay otro gran grupo de muestras que solo son tomadas por el doctor. El líquido cefalorraquídeo, el líquido pleural, el líquido pericárdico, el líquido sinovial, el líquido ascítico, el líquido peritoneal, la sangre arterial, la secreción vaginal, el aspirado gástrico, etc. Solo por el médico. Acá, por ejemplo, si yo necesito, acá el médico lo sabe y lo hace para cuidar su muestra, cuando yo voy a requerir el estudio del líquido sinovial, tengo que tomar dos muestras, una con anticoagulante y otra sin anticoagulante. Si no se cumple ese requisito, pues no va a haber calidad al 100%. Entonces recuerden, un mundo de muestras que solo son tomadas por el médico y otro mundo de muestras que, en este caso, las que están en verde, son tomadas por el paciente mismo y si el caso es de niños, por su acompañante, su madre, su tutor, etc. Hemos hablado de muestras. Ahora vamos a hablar de la toma de muestras. ¿Quién interviene en la toma de muestras? El paciente, el trabajador de salud capacitado y bien informado, los materiales de toma de muestras y el manual de procedimientos. Perdón.
Entonces, acá, ¿quién va a comandar que todo esto esté bien? El paciente está como está. Es el trabajador de salud bien capacitado y bien informado que tendrá que pedir el material correcto para la toma de muestras y su equipo de protección personal. Y además, seguirá todo lo que está descrito en un manual de procedimientos. Ya les había dicho que la sangre se utiliza para muchas pruebas, pero hay 3 tipos de sangre: la sangre venosa, la sangre capilar y la sangre arterial. Les había dicho que la sangre arterial solo lo toma el médico. Sin embargo, la sangre venosa o capilar la toma el personal de laboratorio y también lo toman las enfermeras. O quizás, en este caso, cuando hablemos del tamizaje neonatal, lo toma la obstetra, ¿ya? Entonces, es para decirles todos los tipos de muestras que debemos aprender a cuidar. Entremos entonces al tamizaje neonatal. Hay 2 tipos de tamizaje neonatal, el básico y el ampliado. ¿Qué significa esto? Que a todo recién nacido se le tiene que hacer esta prueba y se manda en un material llamado papel de filtro. Se toma la muestra a todo recién nacido y se manda en buenas condiciones de calidad para para que se busquen las enfermedades que vamos a tamizar. ¿Qué quiere decir tamizar? Esto. El tamizaje o tamizar, ¿no es cierto?, en los neonatos es una herramienta que permite distinguir solo a través del laboratorio. En este caso, que permite distinguir bioquímicamente a los que tienen alguna enfermedad en estado ¿cuál? Subclínico. Se toma así la muestra en buenas condiciones y se manda. Entonces, nosotros los trabajadores de salud no podemos enviar muestras de mala calidad a los laboratorios que hacen estas pruebas para todo recién nacido, que es de verdad un derecho del niño y una obligación de los que hacemos salud, lograr que se tamice. Esto es con lo correcto, miren. Entonces, si yo mando esto, si mando esto y esto, todo va a salir mal. Entonces, vuelvo a repetir, ¿por qué tenemos que cuidar la calidad de la muestra? Porque tenemos que asegurar la calidad del resultado. Todo esto lo van a rechazar. Y por eso les traje un fluxograma. Acá tenemos al niño, acá tenemos a sus padres y acá tenemos al equipo de salud. Entre 48 y 72 horas de vida, le vamos a tomar de su taloncito esta muestrita en el papel de filtro. Esperamos que se seque la muestra, lo mandamos por correo a largas distancias a laboratorios que hacen este tipo de análisis. Entonces vamos a tener 2 problemas. Gracias. Tenemos dos posibilidades. De estas 2 posibilidades, un gran problema. Si la muestra es adecuada, el resultado puede salir normal, y si está alterado, no se dice positivo, se dice caso probable. Se localiza al niño y se toma la muestra. Y luego se hacen las pruebas confirmatorias. Si lo confirmamos y es normal, se le avisa a los padres. Si está confirmado, ¿no es cierto?, el inicio del manejo, el control periódico y la asesoría genética. Y si quiero, ya le hago los estudios de las moleculares para saber cuál es la mutación que eventualmente me puede dar el pronóstico. Hasta acá todo bien, tuvimos la muestra adecuada, que esto es lo ideal. Pero ¿qué va a pasar si, siendo trabajador de salud, osamos mandar estas muestras a esos laboratorios que van a hacer esos análisis para todos los recién nacidos?
tenemos que tomar conciencia y decir, solo esto voy a mandar, el resto no sirve. ¿Por qué? Porque la muestra es considerada inadecuada y hay que... Ay, perdónenme. Entonces, esto no puede suceder. ¿Por qué? Porque el niño ya se fue de alta, se fue a su provincia, imposible tamizarlo. Entonces, vuelvo a repetir, tanto para el que lo envía como para el que lo recibe, estas muestras no sirven. ¿Qué va a pensar en el laboratorio la persona que lo recibe? Que no hemos sido lo suficientemente responsables como para asegurar esta muestra. Pero el que lo recibe también tiene que tener la suficiente entereza para decir, han mandado la muestra y no sirve. Entonces somos corresponsables. Tanto el que manda la mala muestra como el que osa hacer el análisis, por ejemplo, en esta muestra, en que va a salir totalmente alterado el resultado. Acá por exceso y acá por defecto. Entonces, cada quien tiene que cuidar su nivel de responsabilidad. Ahora vamos a entrar a la recolección de las muestras. En la recolección de las muestras también interviene el paciente, el familiar o tutor, pero tiene que estar bien informado. Acá debo decirles dos cosas. Perdón, doctora Rodríguez. Dígame. Unos minutitos descansamos para que pueda pasarle la tos, ¿sí? Yo creo que no continuamos, porque bien, doctora. Nuestros participantes también bien, doctora. Ahorita contás. Desde ayer me he complicado y a pesar de que estaba un poquito mejor esta mañana, me está dando el acceso de tos, pero vamos a terminar ya para cumplir con esta actividad. Bien, doctora, continúen. Bueno, entonces, en la recolección de las muestras, acá el rol importante lo tiene el paciente, el familiar o tutor, si el caso es un niño, pero tienen que estar informados. Acá hay dos corresponsables. El trabajador de salud que tiene que dar esa información o el paciente que tiene que pedirla, porque no puede ir a traer una muestra a ciegas. Esa es también su propia responsabilidad. Intervenimos los trabajadores de salud, como les dije desde el comienzo, y tenemos que contar con los materiales adecuados, con indicaciones por escrito, claras, entendibles y engrampadas en cada solicitud de análisis. Recuerden que, para repetir otra vez, si tengo un análisis bioquímico, ¿no es cierto? La muestra va a ser tomada en un tubito con tapa roja o amarilla. Si voy a tomar muestras para una orina de 24 horas, como les voy a mostrar después, tengo que tener el frasco adecuado y el instructivo bien explícito, porque tienen que traernos la muestra completa de 24 horas y es un gran trabajo, ¿ya? Entonces, acá, pues tenemos que empoderar y decirles a todos, a todos los oyentes de la comunidad, en nuestro barrio, en una conversación cotidiana, decir, pero te dieron indicaciones claras para que logres o que ir en buenas condiciones a que te tomen la muestra o que tengas tu muestra recolectada de la mejor manera. Te han dado material, te han dado un instructivo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué muestras vamos a recolectar? En caso de orina, voy a necesitar una muestra estéril para el cultivo de orina. En caso de examen completo de orina, la mejor es la primera orina de la mañana. El doctor puede pedir orina al azar y, como su nombre lo dice, es de cualquier hora. Y luego, sobre todo para control de ciertas enfermedades como el síndrome nefrótico, el lupus, la misma diabetes complicándose, vamos a requerir ya orina de 24 horas.
en heces. Vamos a recolectar heces para hacer un cultivo de heces, para buscar parásitos, para investigar virus, para ver una reacción inflamatoria y, como les decía, para buscar si tengo o no sangre oculta en heces como una indicación de que algo está pasando y que podría ser un cáncer de colon. Vamos a juntar heces para buscar la sangre oculta en heces. Otra muestra que sobre todo en nuestro país se tiene que sacar, ¿no es cierto?, recolectar, es el esputo. ¿Por qué? Porque tenemos que estudiar al bacilo de la tuberculosis en esputo, vale decir el BK en esputo. Entonces, estamos avanzando ya ahora en los materiales. Este es el material para orina de 24 horas, obvio. Este es para la orina completa. Esta ya es estéril para el urocultivo. Y cuando nuestro niño no tiene control de esfínteres, pues vamos a tener una bolsita colectora de orina. Ahora vamos a ver los procedimientos. Es así como se coloca la bolsita de orina, pero ahí no termina. Primero tengo que hacerle lavado de los genitales con agua y jabón. Voy a recolectar la bolsa, esta bolsita colectora o el chorro medio. Este sería el chorro medio porque el niño ya es más grandecito. Siempre es preferible la primera orina de la mañana y debo entregarlo en el laboratorio muy rápido, antes de las 2 horas. Pero acá les voy a dar un tip. Yo no puedo pegarle la bolsita y dejarlo echadito. ¿Por qué? Porque todos tenemos en nuestra anatomía una ranurita que se conecta con el ano y por ahí se va a escapar la orina y nunca verán la orinita en la bolsita. ¿Cómo hay que hacer esto? Le pego la bolsita. Tampoco le puedo poner pañal, porque si le pongo pañal, esto se dobla y no va a ver la orinita. Entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Le pegué la bolsita, no le pongo pañal ni su ropita, nada, pero sí le pongo una mantita a nivel como si fuera una faldita para cubrirlo y lo voy a tener en posición de chanchito. Entonces, por gravedad, toda la orinita se va a poner en la bolsa, porque no saben cuánto sufren las mamás si no tienen ese pequeño detalle del tenerlo así, cuidando de lo que ocurre pues con nuestra anatomía y la ley de la gravedad. Acá también se tiene un concepto bien importante. La mamá que es observadora, ¿no es cierto?, no le va a pegar esta bolsita si acaba de hacer la pila a su chiquito, su bebé. ¿Cada cuánto tiempo más o menos orina un niño? Cada 2 horas y media o 3. Entonces anotan la hora, esperan y recién le ponen después de 2 horas y media. Le lavan y le pegan. Con certeza en media hora va a orinar. Eso se llama la toma de muestras al acecho. Tengo que estar atenta para lograr mi objetivo y sabiendo de que, obvio, si acaba de orinar, ¿cómo va a volver a orinar inmediatamente? La vejiga ha quedado vacía y nunca llenará este frasquito, ni esta bolsita colectora, ni este frasquito. Entonces, tener todos esos pequeños cuidados para lograr el objetivo. A veces las mamás le ponen 3, 4, 5 bolsas y no lo logran, y es porque se les escapa la orina y no hay cantidad suficiente para lograr el sedimento de orina. Hay pequeños trucos. El niño se incomoda con esto. Está tenso y no orina. El otro secreto es decirle, señora, ¿ya tiene la bolsita pegada? ¿Ya tiene la mantita? ¿Todo está cubierto? Sí. Haga que como se sale del hospital, cuando cruza la puerta de la Brasil, ¡zas!, se orina el bebé creyendo que ya está salvo. Entonces hay que ir con mucha calma y pidiendo los tips para lograr la muestra correcta y en la cantidad correcta. Recuerden que cuando tenemos que hacer sedimento, tenemos que tener buena cantidad de orina para centrifugar y ver las células que quedan en ese sedimento. Entonces, acá les he traído una muestra de la vida real que ha sido del día 20 de noviembre. Es una niña, ¿no es cierto?, Elizabeth, de 14 años y que tiene una evidencia que no se ha hecho la higiene. Entonces, el médico que no está tan enterado de esto
ve todo esto patológico, como se ve, hay células, hay leucocitos, hay hematíes, o lo va a repetir, porque dice que hay acá. 2, le puede iniciar un tratamiento, y 3, le va a pedir un urocultivo. En el urocultivo van a ser cuidadosos y le van a hacer una buena higiene y va a salir negativo. ¿Tuvo sentido todo esto? No. Acá el detalle es que no se hizo la higiene esta persona. Ya les dije que no se puede tomar la muestra de orina si no hay un buen lavado, una higiene previa y el chorro medio si el niño ya comprende. Entonces, para evitar estos 3 problemas, cualquiera de los 3 puede estar en la mente del doctor y es una perdedera de tiempo, de dinero, de postergar una cirugía porque hay que traer otra muestra, ¿no es cierto? Ya les dije que también se piden análisis prequirúrgicos y este examen es uno de esos análisis prequirúrgicos. Entonces, ¿qué le ponemos? Se le dice, por favor, enviar muestra de orina obtenida después de una buena higiene. Cuando uno hace un estudio de por qué uno tiene este tipo de muestras, dice la misma paciente o la mamá o su cuidador, dice, yo le he hecho la higiene. Por eso le decimos, no es que no le creamos, le ponemos la característica de buena higiene. Eso quiere decir a fondo, ¿no? Con mi agüita, mi jabón, me enjuago bien, me lo seco y luego todavía tiene que ser, si el niño ya colabora, el chorro medio, para no pasar por esta debate. Entonces, eventualmente encontramos que la orinita no tiene tantas cosas patológicas, que simplemente no se ha lavado, pero igual, como para hacer educación para la salud y el cuidado de las muestras, le ponemos esta observación, pensando que el doctor le va a decir, señora, tiene que hacerle la higiene, y eso queda grabado por siempre, jamás, nunca dejarán de hacerse la higiene para traerse la orina en buenas condiciones y dirán en ese hospital si reconocen que no se ha hecho la higiene. Esta es la toma de muestras para 24 horas. Es muy importante que el paciente conozca lo que va a hacer, entienda lo valioso que es el resultado de este análisis solicitado y que asuma la responsabilidad de hacerlo bien. ¿Por qué? Porque si lo hacemos mal, sobre todo en los niños que tienen síndrome nefrótico y que les piden de manera repetitiva, si unas veces traen buena muestra, otras veces se les escapó la orina, otras veces se les pasó la orina en tiempo, no han cumplido sus 24 horas, el doctor va a ver resultados erráticos y no va a poder decir este niño está mejorando, este niño está empeorando o este niño está estable. Todo depende de que traigan una buena muestra. Entonces, acá nosotros tenemos un instructivo hecho por un metodólogo. Este instructivo lo tiene que entender la persona que va a hacer que su niño junte esta orina. Entonces, lo primero que hacemos es decirle, señora, léalo, a ver si lo entiende, dese su tiempo. Una vez que ya conoce de lo que se trata, le decimos, le vamos a tomar examen, señora, porque esto es muy importante para que vea la evolución de la enfermedad que tiene su chiquito. Entonces, una vez que la señora ya ha leído y cree que ha entendido, nosotros validamos que ya entendió. Una vez que ha juntado, validamos que lo juntó bien y ese día como que la aprobamos y le damos una notita de que ya sabe juntar. Porque si el mundo, ¿no es cierto?, no sabe que la señora sabe o no sabe, en otro momento le van a volver a explicar. Es como darles un certificado de que la señora ya sabe, ya ha entendido, ya cuida la muestra y viene con su papelito, le damos el material. Cuando trae, ya sabemos que cómo lo ha recolectado y le recibimos. Entonces también tiene un impacto positivo hacer este tipo de estrategias para que no haya una cola de espera en tratar de verificar cómo fue, a qué hora lo votó, y etcétera, porque demora. Entonces, saber que tenemos familiares colaboradores y que han entendido y que han asumido, claramente lo dice ahí, que asumen con responsabilidad que la muestra tiene que ser buena para asegurar, ¿no es cierto?, una buena decisión del doctor en decir, este niño está empeorando o este niño está mejor. Entonces,
nosotros a los médicos les mandamos una información para que vaya validando cómo está este paciente en especial. Pero si le vamos a dar datos erráticos porque la señora, la mamá o el propio paciente no asume esa responsabilidad de tener una buena muestra, pues no vamos a llegar a un buen final. Acá tenemos otro problema, sobre todo, ya les había dicho todo lo que se busca, pero estos frasquitos tienen su paletita. Ustedes no pueden traer una muestra llena del frasco ni nada, sino 2 o 3 con esta paletita se echa y es suficiente para el microscopio. Entonces aquí está la muestra, ¿no es cierto? Y cuando se pide parasitológico seriado, a mí me parece que esta es una muestra muy difícil de obtener, porque no es como la orina, que vamos a tener ganas, que tenemos durante el día un comportamiento más o menos lógico de que ya voy a orinar, etc. En cambio, las heces no, y se les tiene que dar 3 frasquitos. 2 con formol y un hito, el último va a ser con nada, para traer un examen en directo, para ver a los parásitos y sus huevitos, tal cual. Entonces ya solo la paciente vendría con sus 3 muestritas cuando el doctor le pida el parásito seriado. Esputo. Esputo es más complicado. Acá claramente nos dicen, la muestra no debe contener restos de comida. Hacer la recolección en ayuno, ¿no es cierto? O antes de tomar la muestra, hacerse una limpieza adecuada de la boca para que no haya contaminantes. Tiene que así, con el esfuerzo que yo estaba teniendo, provocar un acceso de tos y lograr que esta muestra, en la que obviamente vamos a buscar al bacilo tuberculoso, que es tan frecuente en nuestro medio, tenga al bacilo que buscamos, porque no puede ser de saliva, tiene que ser esputo. Y el esputo tiene que venir desde adentro. Como esta tos exigente que ahorita he tenido la mala suerte de tener, eso se le provoca. Ahora, en niños, como no va a ser fácil, es difícil realmente que nos entiendan, a veces ya interviene el personal de salud y le hacen ya un esputo inducido para que bote toda esa secreción y podamos hacer el estudio y evidenciar la presencia de ese bacilo para iniciar un tratamiento rápido. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, este niño o el grande o cualquier ser humano que está botando el bacilo y eso se transmite vía respiratoria, rápidamente vamos a contagiar. Entonces, hay que tener una muestra óptima, ¿no es cierto?, para llegar a un diagnóstico rápido. No puede ser saliva y se tiene que asegurar que sea esputo. Luego viene la recepción de la muestra. En este caso, el personal tiene que verificar esa calidad de la muestra y no darle pase cuando la muestra no es buena, aunque el paciente nos ruegue. Tenemos que tener entonces los criterios de rechazo muy claros y decirle, señora, si yo le recibo una mala muestra, ¿cómo? Ni un milagro, ni imposible, ni la mejor tecnología va a hacer que se revierta. Hacerle, ¿no es cierto?, entender que le estamos rechazando no porque somos malos, sino porque la muestra no reúne las condiciones de calidad para hacer el estudio. Como les repito, pues la tecnología de laboratorio ahora está incluyendo la robótica, la inteligencia artificial, lo totalmente automatizado, todo ha progresado. Pero eso nos obliga, como siempre, a tener una buena muestra. Entonces, repitiendo, ¿no es cierto?, tenemos lo más común. Esto lo hace el personal de salud. Esto, en cambio, es mundo ya solamente del médico. Puede tomar muestras de líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto?, muestra cisternal, muestra de líquido cefalorraquídeo de punción lumbar, líquido sinovial, líquido pericárdico, líquido pleural, etc.
Esto es exclusivamente el mundo del médico, pero el paciente tiene que obedecer y ir bien preparado. Hablemos de una muestra crítica. Esta se llama así porque no puedo estar tomando medicamentos y se me arde y me tomo un medicamento de esos que venden sin receta en la farmacia y la muestra viene totalmente ya dañada. Entonces, tiene que venir la muestra tal cual. Y lo que es peor, no puedo darle antibióticos sino antes de tomar la muestra para hacer el urocultivo. ¿Por qué? Porque si ya le di antibióticos y luego lo cultivo, voy a tener resultados falsos, negativos. Cuando pude haber reconocido al germen que me estaba produciendo, acabo de malograrlo automedicándome o de pronto el doctor no se dio cuenta de decirle, señora, tómese la muestra rapidito y luego inicia los antibióticos. Eso tiene que ser conocimiento de cada uno de nosotros. Sé que estoy hablando para la comunidad, pero yo me siento también parte de la comunidad. No tengo por qué saber estos pequeños detalles, pero esta charla me encantó para yo también ponerme en esa situación y decir, sí, solo he tomado una capsulita, no va a pasar nada, no. El germen ya va a perder su capacidad de ser unidad formadora de colonia, se convierte en mala muestra y pudiendo haber reconocido al germen, pudiendo haber hecho un antibiograma correcto, ¿qué cosa voy a tener? Un falso negativo, solo por una muestra dañada. Estos son los dos análisis más solicitados, el hemograma y el examen completo de orina, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá podemos decir, esta es una infección de tracto urinario bajo, no hay todas las células que evidencian que no se ha hecho la higiene, está bien bonita esta muestra y está mejor todavía que me está diciendo si en esa muestra de orina hemos evidenciado este cilindro leucocitario que le va a informar al doctor que esta infección urinaria está viniendo de riñón, de tracto urinario alto. Y esta es una probable cistitis. Entonces, aquí están todas las indicaciones que debemos tener la certeza de que el paciente lo ha entendido. Inclusive acá se le informa cuánto tiempo va a estar con nosotros en las pruebas funcionales. Todo eso, ¿para qué? Para que no esté preocupada queriendo irse a su casa, pero que no me avisaron, yo no sabía que iba a durar 2 horas. Todo tiene que ser muy claro y muy explícito y no debemos dejar ir a la familia o al propio paciente si no ha entendido lo que él va a tener que asumir como responsabilidad en el cuidado de su muestra. ¿Es correcto tomar un perfil lipídico con un paciente que no ha cuidado su cena de la noche anterior? No. ¿Por qué? Porque va a salir el triglicérido alto y se va a asustar en vano. ¿Por qué no cumplir estas pequeñas indicaciones? Y todas están hechas por un metodólogo para que la gente adulta entienda. Entonces, como para cada tipo de análisis va a haber su indicación, tener su grampita, ¿no es cierto?, su engrampador y sus grampitas para engramparlo, porque teóricamente el paciente nos dice, ¿ya entendí? Sí, señor, ¿ya entendió? Sí, ya entendí. Pero, señor, ¿está segura? Sí, sí, sí. Ya, sabemos que lo ha entendido, pero si no lo engrampamos, cuando llegue a su casa va a decir, ¿y esto cómo era? ¿De qué era? Y se va a perder. Entonces, darle tantas facilidades a nuestros usuarios como para que nos traigan una buena muestra es la responsabilidad de los que trabajamos en salud. Entonces, acá hay una serie de solicitudes de análisis para cada servicio, para cada cosa, para cada análisis que el doctor quiere. Ya estamos terminando. ¿Para qué el doctor manda al paciente, y lo estoy remarcando, ¿para qué? ¿Para qué usa el laboratorio? Para, como ya lo saben ahorita, para diagnosticar enfermedades en etapa clínica y subclínica.
La mejor es detectar en etapa subclínica. Y el tamizaje neonatal es uno de los mejores análisis que el mundo científico nos ha dado para que nuestros niños, antes de complicarse, ya sepamos qué enfermedad tienen. 2, para ratificar o descartar un diagnóstico sospechado clínicamente. Esto ya estaría en etapa clínica. Para obtener información sobre el pronóstico de una enfermedad, ¿no es cierto? Se puede saber cómo va a cursar esta enfermedad. 4, para vigilar el tratamiento o conocer determinada respuesta terapéutica. 5, conocer el estado inmunológico de ese paciente frente a tal o cual, sobre todo enfermedades de origen infeccioso, ¿no? Y ¿para qué más? Por ejemplo, si yo encuentro en una muestra de líquido cefalorraquídeo con una sospecha de meningitis, el doctor manda una buena muestra porque la ha tomado y encuentro a la Neisseria meningitidis, ¿no es cierto? Tengo que cuidar todo el entorno de esa familia, precisando los factores de riesgo para cada una de las personas que han estado cerca de ese niño. Entonces, realmente también sirve para precisar los factores de riesgo frente a tal o cual patología. Bueno, debo decirles que casi no existe un fenómeno fisiológico ni un proceso metabólico que no tenga una expresión en el laboratorio clínico. Les recalco, tanto ha desarrollado el laboratorio que en el Perú debemos estar disponiendo alrededor de 3.000 pruebas, pero en el mundo, ya les dije, más de 28.500. Por eso también se tiene que mandar muestras a laboratorios de referencia, en las que tenemos que cuidar con precisión milimétrica la calidad de esa muestra, porque después de haberlo mandado, que nos lo rechacen, tenemos que saber cuáles son los criterios de rechazo para no correr ningún riesgo de que nuestra muestra llegue en malas condiciones. Y eso solamente se resuelve de esta manera. Si mi caso es tan raro, ¿no es cierto?, y lo van a mandar fuera del Perú a un laboratorio de referencia, hay que pedirles no al médico de mi hospital, sino al que lo hace. Es decir, quisiera comunicarme con el laboratorio donde se va a hacer ese análisis, esa prueba. ¿Cómo debo cuidar la muestra? ¿En qué tipo de material lo recolecto? ¿Cuántos días va a durar el viaje? ¿Tiene estabilidad o lo voy a mandar congelado? ¿O de repente ya voy a extraer el ADN previamente porque esa dura más? Entonces, ese es un tip que les quiero regalar. Acudan al laboratorio donde se va a hacer ese análisis, porque de verdad hay tantos análisis en tantos tipos de muestra que vale la pena hacerlo bien y simplemente bien. Acá les he traído un fluxogramita, miren. La mamá acude con esto, como estamos en pediatría, tenemos no al paciente, que quizá es más fácil con un paciente que entienda. Es la mamá la que ha llevado a esta niña, el médico le examina, el médico le va a solicitar análisis. Muy bien. Inmediatamente la señora, antes de irse a casa con sus solicitudes, tiene que saber. Si tiene CIS, lo tiene que auditar. Si es pagante, lo tiene que cancelar. Y con cualquiera de las dos posibilidades, pero hechas, va a acudir al laboratorio. ¿A qué? A solicitar, ¿no es cierto?, información para la toma de muestras. Ya hemos hablado de la toma de muestras. O solicitar información para la recolección de las muestras y obviamente el material necesario, porque si no le dan material necesario, a mí una señora me contaba, a mí no me dieron material necesario y llevé la orina de mi niño de 24 horas en una muestra de lejía, de esas de balones. Sabe Dios si estaba bien lavado, si pasado por agua químicamente pura. En cambio, en nuestro hospital, conocedores de que debemos cuidar la muestra, ¿no es cierto?, les damos la información sabiendo que han entendido y invocando que sean responsables y que cumplan, ¿no es cierto?, con lo que se les indica.
Y finalmente, esto está muy grande, a ver, vamos a checarlo un poquito. Aquí está, este estaba mejor. Entonces, repito, ya el paciente ha sido evaluado, tiene su solicitud de análisis, lo audita, lo paga, va al laboratorio, averigua para la toma de muestras, averigua para la recolección de la muestra y le dan el material necesario y finalmente regresa al laboratorio para que le tome la muestra o que le recepcione. Vuelvo a repetir, tenemos que tener los criterios de rechazo claros para que la mamá no se incomode y se ponga a insistir que a pesar de que no está bien cuidada, que no tiene los requisitos, no tiene el ayuno necesario, no ha cumplido tal o cual indicación y quiere que se le tome de todas maneras, no convencerla de que de una mala muestra nunca pretenderemos un buen resultado. Vamos a concluir, me faltan solo 2, estamos en tiempo. Conclusiones. Una buena muestra asegura la calidad del resultado del análisis solicitado. Para eso, todos debemos solicitar las indicaciones en el laboratorio donde se va a procesar. Pedir los instructivos por escritos que deben estar en cada solicitud de análisis. Entonces ya solicité, ya lo entendí y lo debo cumplir con responsabilidad. Repito, para la toma de muestras de sangre me van a decir horas de ayuno, me van a decir horarios definidos. Por ejemplo, si estamos con anemia y el hierro se tomó a las 8, el siguiente hierro de control, como tiene variación horaria, tiene que venir alrededor de las 8. No se puede comparar una muestra para buscar el hierro con una tomada a las 8 y luego a las 11, porque por tener esa variación horaria, el doctor no va a tener claro y la mamá tiene que obedecer por esa razón. Vamos a tener también indicaciones especiales. Para la entrega de muestras, la recolección de estas muestras que ya les hablé, y de verdad, sí, tener claramente establecido esos criterios de rechazo. Finalmente, vamos a mostrarles esta tecnología maravillosa. Tenemos a un leucocito dentro de la sangre, esto es en vivo, persiguiendo a un diplococo, ¿no? Entonces, la tecnología existe, pero va a depender de nuestra responsabilidad para hacer buen uso de esa tecnología, logrando que las muestras tengan la calidad necesaria. Muchísimas gracias y perdónenme por la tos. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, estaré atento. Gracias a usted, doctora. Doctora, le voy a transmitir una pregunta que nos ha llegado. En el caso de lactantes, ¿cuánto tiempo pueden permanecer con la bolsa colectora para examen completo de orina? En realidad, si han entendido y conocen a su hijito, no debe pasar de media hora, porque si es cultivo, si no ha orinado en media hora, hay que quitar la bolsita, volverle a lavar y pegarle otra bolsita. ¿Por qué? Porque se sabe que más de 30 minutos bolsa pegada ya está contaminada. Entonces, la mejor técnica es la del acecho. Si acabo de ver que mi niño ha orinado, ¿para qué le pego bolsas? Espero 2 horas, 2 horas y media, etc. A propósito de esa pregunta, con nuestros lactantes, ¿no? ¿Cuándo es considerado ayuno en un lactantito? El lactante, obvio, los que vienen por emergencia no requieren requisitos prácticamente. ¿Por qué? Porque una persona que está en emergencia no piensa en comer. Está mal y simplemente o tiene anorexia propia de la patología o no ha tenido tiempo ni de comer. Entonces, un niñito lactante, su mejor hora es antes de la siguiente tetada. Por ejemplo, si hizo su tetita, tomó su tetita a las 6, va a volver a tomar 8:30, esa es su mejor hora, antes de la siguiente tetada. Segundo, la madre tiene que colaborar. Eventualmente le quiere dar la teta. Imposible tomarle la muestra a un niño que está lactando, porque siempre va a haber el pinchazo y le va a doler y él va a ser así y se puede aspirar. Jamás tomar muestra a un niño lactando, por favor. Ese es pecado mortal. Segundo,
Dicen, ay, mejor que se está dormidito, no me lo despierte. Eso nos lo explicó un psicólogo. No se puede tomar a nadie cuando está dormido, menos a un niño, porque no entenderá. Lo único cierto es que estaba durmiendo y cuando lo pinchamos abre sus ojitos y ve a las personas totalmente desconocidas haciéndole algo. Dice el psicólogo que nunca volverá a dormir con toda la tranquilidad del mundo. Si me han entendido estos dos tips, ¿no es cierto? No a un niño lactando, no tomar la muestra a un niño dormidito, me estoy refiriendo a la muestra de sangre, por favor, pasen la voz y no permitan que tampoco ni sus hijitos, ni sus amiguitos, ni sus nietitos, nadie, no cuando esté lactando y no cuando esté dormido. Muy bien, doctora. Nos llega otra pregunta. A todos los recién nacidos se debe realizar el tamizaje metabólico, ¿verdad? A todos. Le pregunto, ¿están realizándolo ya en nuestra institución? Es una muy buena pregunta. Nuestra institución no tiene niños recién nacidos. Eso se toma donde nacen los niñitos. Entonces, el tamizaje neonatal es por ley en muchos países del mundo. Tiene que ser obligatorio, gratuito y universal. Lamentablemente, todavía nuestro país no lo tiene de esa manera organizada y por eso quise insistir como un modelito de que uno de los mejores usos del laboratorio son los tamizajes y uno de ellos es de metabólico. Entonces, hay que exigir que así sea. Bien, doctora. Pero los establecimientos que atienden recién nacidos, ¿sabe usted si ya cuentan con este tipo de examen metabólico? En forma incompleta sí lo tenemos. El E-Salud se está organizando y de parte de en Lima lo hace la maternidad y lo está haciendo San Bartolomé, pero lo hacen, pero la muestra la toman donde ha nacido el niño. Es el personal de salud que recibe al niño, que va a tomarle esa muestra en papelito de filtro, va a cuidar a que se seque, va a juntar todos los nacimientos y los va a enviar a esos laboratorios que lo están haciendo. En el Rebacati, el padre niño, en el MINSA, sé que en Lima se han dividido, a los del norte lo hace San Bartolomé y a los del sur me parece, del Perú, Del Perú, hace la maternidad, pero como hay niños que nacen en forma particular, también tenemos laboratorios o que lo hacen, y me parece que no lo hacen, que mandan los papelitos de filtro fuera de Perú. Sí. Estamos un poquito, ¿qué digo? Tristemente, todavía no tamizando al 100% de sus niños que merecen sí que se les haga. Bien, doctora. ¿A partir de qué edad se debe controlar a los niños para detectar diabéticos químicos? Cuando hay antecedentes, pero mire, el mundo está cambiando tan rápido de que lo que no se veía antes, la diabetes 2, que era de adultos, ahora se está viendo ya en niños. Sí. Por todo el estilo de vida mal llevado que tenemos, por toda la alimentación con productos recontra súper elaborados, ya no sabemos ni nuestro futuro. Lo que se sabe en este presente es que tenemos una pandemia de obesidad y una pandemia de diabetes. Y empezar una diabetes tan temprano tiene que ser muy triste. Acabamos de tener una conferencia muy interesante de que si yo estoy gordita, ¿no es cierto?, en sobrepeso, y yo decido, ¿no es cierto?, me convenzo de que mi riesgo es tener la diabetes, si empiezo a bajar y a bajar de peso y comer bien, voy a retrasar la presentación de mi diabetes en un altísimo porcentaje. Entonces, lo que tendríamos que hacer es concientizar eso y comer sano y hacer actividad física para tener un peso adecuado. Porque la obesidad también es la madre de muchas enfermedades. Y en los niños ahora preocupa porque hay dos tipos de diabetes. La 1, que igualmente los antecedentes de la familia valen,
y no es nada difícil hacerle una glucosa basal para tener el dato muy precozmente. Bien, doctora. Ya no tenemos más preguntas, doctora Ada. Muchísimas gracias por su valiosa participación en la que nos ha transmitido sus conocimientos, su experiencia y esa sensibilidad que usted siempre a lo largo de su carrera ha demostrado. Gracias, doctora. Felicitaciones, excelente ponencia. Por favor, ¿alguna recomendación final de esas que usted conoce? Claro. Ahorita el mundo está dándole la responsabilidad al ser humano de que cuide su salud. Yo no le puedo echar la culpa a otro por lo que yo no me cuido. Entonces, yo no quiero perder mi salud, tengo que comer sano y hacer actividad física. Yo tengo antecedentes de diabetes, pues tengo que ir una vez al año a dosarme una glucosa basal en ayuno, ¿no es cierto?, cuidando la calidad de mi muestra. En resumen, sí, nadie se salva de hacerse un análisis por si acaso. A ver, alguien que me diga a mí nunca me han hecho, no es verdad. Y ahora con el tamizaje neonatal, todo recién nacido tiene que pasar por eso. Entonces, empoderarnos y decir, necesito que me informen cómo cuidar la calidad de mi muestra. Por ejemplo, no pueden entregar una muestra de heces mezclado con orina. Y hay que darle los tips. El mensaje final es eso, pidan las indicaciones para cada uno de los análisis que les han solicitado en el laboratorio donde se va a procesar esa muestra. Bien, doctora, gracias nuevamente. Muchas Agradecemos. gracias. Sí, doctora, Quería continúe. agradecer, de verdad, es mi primera vez. Me encantó pensar de los dos lados como técnico, como personal netamente técnico, conocedora del laboratorio y en la situación de la persona en su comunidad, que de verdad me ha enriquecido mucho y estoy agradecida por permitirme haber compartido este pequeño resumen de todo lo que significa el laboratorio y sus más de 28,000 pruebas. Bien, doctora, no será la última, continuará con nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias también. Agradecemos a quienes se conectaron con nosotros y les recordamos que este tema tan importante queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden revisarlo libremente. Muy buenas tardes a todos.